Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la siguiente clase de física. El día de hoy hablaremos sobre movimiento de proyectiles. Separé estos movimientos poquito a poquito. Primero hablamos del movimiento completamente horizontal. La clase anterior en caída libre y tiro vertical hablábamos de este movimiento justamente de manera vertical. Y en el movimiento de proyectiles, o también es conocido como el tiro parabólico, hablamos de un movimiento que está en combinación, es una fusión de un movimiento vertical y horizontal, como cuando lanzamos una pelota en el básquetbol o cuando estamos aprendiendo a lanzar de chiquitos, que le lanzamos a nuestro compañero. Existe justamente ese tipo de movimiento de proyectiles, o te decía, de tiro parabólico, donde está de forma bidimensional, ya que es un movimiento vertical pero también horizontal. Nos movemos hacia arriba pero también nos movemos hacia la derecha o la izquierda, ¿no? Tenemos este doble movimiento. Pero bueno, pasemos a la explicación. Como podemos observar en este esquema, si yo lanzo un objeto, llámese una pelota, o me lanzo yo, o lo que sea, tenemos aquí, ¿no? Lanzamiento. Tendremos en este punto una velocidad inicial. Vamos a decir que es una velocidad inicial en crudo, donde no la estamos pensando como un vector, sino únicamente como la magnitud que tiene esta velocidad inicial y punto. Miren, aquí aparece justamente velocidad cero. ¿Sale? O sea, la velocidad con la cual va a empezar, que te menciono, es, digamos que es en crudo, donde no pensamos en que es un vector, únicamente pensamos en su magnitud. Pero pues justamente como yo te decía, este movimiento es bidimensional, se va a ir moviendo de manera horizontal, donde tendrá un alcance, pero también se va a mover de manera vertical. Entonces tendré la velocidad en la componente en X y la velocidad en mi componente en Y, en ambas componentes, donde tengo claro un cierto ángulo de inclinación θ y me voy a ir moviendo, ¿no? Bueno, en el movimiento de manera horizontal va a suceder, bueno, para empezar, vamos a dividirlo en dos partes. Si bien es un movimiento que tiene de ambas, tenemos para que analizarlo, dividirlo en dos partes, o analizarlo horizontalmente y analizarlo verticalmente. Comenzaré explicando la manera horizontal, que es la más sencilla. De manera horizontal, el objeto sí va a tener un cierto alcance, y algo bien importante es que no va a haber aceleración, ¿ok? Es decir, que la velocidad inicial en la componente en X se va a mantener. Va a ser todo el tiempo la misma, no va a cambiar de manera horizontal, que quede claro. Entonces, cuando hablamos de manera horizontal, la aceleración es cero. O sea, no hay aceleración, no va a cambiar, no hay un cambio en la velocidad. Esta será una velocidad constante. Caso que será diferente de manera vertical. De manera vertical, cuando llegamos en el tiro parabólico o en el tiro vertical, decíamos que lanzábamos un objeto hacia arriba, llegaba a su punto más alto y luego comenzaba a bajar. Bueno, aquí va a pasar algo muy similar, solamente que más acostadito, ¿no? Como más gordito el asunto. Bueno, yo tendré mi velocidad inicial en la componente en Y. Me voy a ir moviendo, tendré pues una aceleración, aquí sería aceleración. ¿Cuál va a ser la aceleración que esté actuando aquí? Pues al igual que en el tiro vertical, la aceleración que lo va a afectar será la gravedad, la cual tiene una dirección que va hacia abajo. Muy bien, cuando el objeto llega a su altura máxima, recordemos que en la altura máxima el objeto se va a detener por un breve instante. Y mira qué bonito lo ilustra la imagen. La velocidad en la componente en X va a seguir siendo la velocidad inicial en la componente en X, porque dijimos que va a ser constante, no va a cambiar. Sin embargo, la velocidad en la componente en Y, en su punto más alto, va a ser cero, ya que se va, decirlo de alguna manera, se detiene por un breve instante para comenzar a caer. Comienza a caer y tendremos este espejeo, así como en el tiro vertical, solamente que ahora vamos hacia abajo. La magnitud puede ser la misma que me puedo encontrar aquí, pero la dirección va a ser contraria, ya que voy de bajada. ¿Qué otro dato consideremos importante?
justamente la parte de las componentes. Yo hablo de velocidad en la componente en X y velocidad en la componente en Y. Si yo tengo mi velocidad así en crudo, en un principio me dicen, hay una pelota que es lanzada, o yo aviento una pelota, lo que sea, en un tiro parabólico con una velocidad inicial de lo que sea, de valor, vamos a decir 25, esa es la velocidad normalita en magnitud, pero no es la velocidad ya como un vector. Entonces, como lo tenemos que separar en vector en X y en vector en Y, lo haríamos de la siguiente manera. La velocidad en la componente en X sería la velocidad inicial que me dan en crudo por el coseno del ángulo. Y la velocidad en Y será la velocidad que me den inicial, igualmente te digo, únicamente como magnitud, pero por el seno del ángulo. Que esto lo veíamos en el método de las componentes cuando queríamos sumar o restar vectores. Nada más. Lo estamos dividiendo en componente X con coseno, componente en Y con seno. Y listo. Eso es lo único que va a cambiar. Continuamos. Muy bien, te muestro ahora nuestro formulario. Las fórmulas de aceleración son exactamente las mismas que veíamos en un principio cuando hablábamos de un movimiento horizontal. Y esto se va a seguir aplicando. Por supuesto que lo puedes seguir aplicando de manera normalita. Lo único que va a ir cambiando es en que tengo que analizar muy bien si estoy hablando de un movimiento que va horizontal o que va vertical. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque yo sabría, si estoy pensando en algún momento, estoy analizando mi movimiento de manera horizontal, pues yo sé que horizontalmente no hay aceleración, la aceleración es cero, entonces a lo mejor esta formulita que aquí me encuentro la modificaría, diría, ok, como aceleración es cero, pues mi distancia sería simplemente la velocidad en la componente en X por el tiempo, ¿no? Así de fácil. O si yo estoy hablando de un movimiento en vertical, pensando en la misma formulita, ¿qué va a suceder? Va a suceder que mi aceleración se va a llamar gravedad y que esta gravedad tiene un valor negativo. Y así yo puedo ir haciendo mis respectivas modificaciones. Realmente las formulitas de aceleración se aplican para los tres movimientos que hemos practicado hasta este momento, que son los movimientos horizontales, normalitos, planitos. El siguiente movimiento que veíamos la clase pasada, que era el de tiro vertical y caída libre, son las mismas, solamente que se aplican donde la aceleración es la gravedad, es el único cambio que va a existir. Y también en una caída libre, pues sabemos que en la caída libre la velocidad inicial siempre va a ser cero. O que en el tiro vertical, cuando llega a su punto máximo, la velocidad final en ese punto es cero. Vamos analizando la situación. No es que tengamos un montón de fórmulas, no tenemos unas fórmulas para unas, para otras y para el otro, no, son las mismas, solamente que las vamos a ir adaptando a mis necesidades y también de acuerdo al movimiento del cual yo esté hablando y esté analizando, ¿va? Muy bien, continuemos entonces. Sección de ejercicios, empezamos. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio, dice así: un avión que vuela a 70 metros sobre segundo deja caer una caja de provisiones. ¿Qué distancia horizontal recorrerá la caja antes de tocar el suelo? 340 metros más abajo. Lo primero que voy a hacer es realizar un bosquejo de lo que está sucediendo. Vamos a dibujar a nuestro avioncito. Ahí va, ahí va. Ustedes disculparán los dibujos tan feos, pero se hace lo que se puede, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí al avión y resulta que va a dejar caer una caja de provisiones. La va a dejar caer y va a estar así el movimiento. Listo. Muy bien. Nos dice como información que la velocidad inicial, así simple, del avión, o la velocidad con la que está volando el avión, mejor dicho. Y este es bien importante, ¿no? Porque el avión está moviéndose horizontalmente, ¿no? Esto quiere decir, voy a ir poniendo los datos mientras lo vamos analizando. Esto quiere decir que la velocidad inicial es una velocidad en X. ¿Por qué? Porque el movimiento del avión está siendo horizontal, va hacia el avión, ¿vale?
Muy bien, y por ende, pues obviamente la caja horizontalmente en un principio, pues también llevaba la misma velocidad que el avión, ¿sale? Que es de 70 metros sobre segundo. Y dice que se deja caer. Ah, mira qué importante, dice, se deja caer. ¿A qué nos suena eso? Ah, pues que la caja pues iba bien cómoda ahí en el avión, y pensando en el movimiento de manera vertical, como dice que se deja caer, quiere decir que la velocidad inicial de manera vertical es de 0, porque parte del reposo antes de comenzar a caer y moverse hacia abajo. Entonces aquí conozco otro dato entre líneas, que es que la velocidad inicial en Y es de 0 metros sobre segundo, ¿sale? Muy importante. Voy a poner aquí 0 y 0. ¿Qué distancia horizontal recorrerá la caja? Ah, qué importante. Lo que yo quiero conocer es el alcance, o sea, quiero conocer X. No sé cuál es la distancia que va a alcanzar el objeto, entonces yo quiero conocer X, eso es lo que no conozco. Recorrerá la caja antes de caer al suelo 340 metros más abajo. Verticalmente sí nos mencionan la distancia. Verticalmente tenemos una distancia Y que es igual a 340 metros. Entonces, dato, Y es igual a 340 metros. Bien importante, como es un movimiento parabólico o de proyectiles, como le quieras llamar, pues tenemos el movimiento bidimensional. Entonces tomo en cuenta tanto la velocidad inicial en X, la distancia en X, velocidad inicial en Y, distancia en Y. Tomo ambas cosas, son igualmente importantes, no se nos puede olvidar. Ahora, ¿qué otro dato conozco que pareciera que no? La gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Tomaré la gravedad como positiva debido a que, pues como estamos hablando de una caída libre, el movimiento va hacia abajo, ¿no? El objeto va a caer, va hacia abajo, entonces la gravedad no está yendo en contra de. Por ende, pues se puede tomar de manera positiva, al igual que todo lo demás, de manera vertical. Ahora sí, vámonos a la solución. Para la solución, pues yo quiero conocer X, perfecto. Para X, que es de manera horizontal por completo, sabemos que la velocidad va a ser la misma en todo momento, es decir, que no hay aceleración. Entonces la distancia recorrida se calcularía como la velocidad en X por el tiempo. Híjole, pero no tengo tiempo. No pasa nada, tengo el movimiento en vertical. A lo mejor verticalmente, con la información que tengo, lo podría encontrar. Resulta que está la misma formulita, pero de manera vertical se vería así. De manera vertical es el movimiento o la distancia vertical igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración, pero la aceleración sería la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué aquí no pongo más un medio de la aceleración? Pues porque la aceleración es 0, entonces todo lo demás se eliminó, ¿sale? Pero realmente parten de la misma idea. Ahora, yo de aquí conozco la distancia, sí. Conozco la velocidad inicial en Y también. ¡Ay, mira qué bonito! La velocidad inicial en Y es de 0. Esto se me va a ir, ¿verdad? Conozco gravedad y mira qué lindura. Me queda que Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Mi incógnita es el tiempo cuadrado. Si yo voy haciendo el despeje poco a poco, el 2 se está dividiendo, pasaría multiplicando como 2y igual a gravedad por tiempo cuadrado. Gravedad está multiplicando, pasaría dividiendo, entonces tengo 2y sobre gravedad igual a tiempo al cuadrado. De una vez este tiempo cuadrado lo pasa al otro lado. ¿Cómo pasa la potencia al otro lado? Pues con la operación contraria, que sería la raíz cuadrada. Normalmente ponemos más o menos la raíz, sin embargo, como no hay tiempo negativo, pues solamente tomaremos la raíz positiva. Ya me quedó despejado. Entonces voy a borrar todo este show que hice, ya vi de dónde salió, ya vimos el despeje, entonces solamente voy a quedarme con lo que necesito, que será el despeje del tiempo, que es la raíz de 2y sobre g. Listo, muy bien, ya tengo todo lo necesario, ya son mis formulitas. Comenzamos entonces despejando el tiempo acá.
¿Por qué el tiempo sí lo puedo ocupar aunque esté hablando del movimiento vertical? Pues no pasa nada, pues igual el tiempo es el que va a tardar en llegar al piso. ¿Estamos de acuerdo? Pues el tiempo va a ser exactamente el mismo, de manera horizontal o de manera vertical. ¿Y por qué va a ser el mismo? Porque el tiempo no es un vector, ¿no? Entonces no tiene una dirección, no tiene una componente en X y una componente en Y. El tiempo no tiene dirección, no es un vector, es una cantidad escalar. Pues por esa razón puedo tomar el tiempo de todo el análisis vertical para la parte horizontal sin ningún problema. Entonces el tiempo es igual a la raíz de 2 por Y, donde Y es 340, sobre la gravedad, que es de 9.8. Ahí está. Ahora, haciendo todo este cálculo, todo este merequetengue, me da un valor de 8.32. 8, entonces lo puedo dejar en 8.32 o 8.33. Vamos a redondearlo a 8.33 segundos para no errarle. Entonces ya voy a poner, como ya conozco el tiempo, ahora sí vamos a ponerlo aquí como dato. El tiempo es igual a 8.33 segundos. Eso, muy bien. Hay que nos espere tantito. Y finalmente ya podremos sustituir para encontrar el alcance o bien la distancia horizontal. Es la velocidad en X, que es de 70 metros sobre segundo, por el tiempo de 8.33 segundos. Por lo tanto, el alcance sería igual a... Me da un valor de 583.1. Lo voy a redondear y voy a decir que la distancia es aproximadamente 583 metros. Y ya terminé. Vamos con un siguiente ejercicio, ¿va? Continuemos. Dice así: un proyectil tiene una velocidad horizontal inicial de 40 metros sobre segundo en el borde de un tejado. Encuentra las componentes horizontal y vertical de su velocidad después de 3 segundos. Es decir, básicamente me está pidiendo la velocidad final, porque dice, ¿cuál es la velocidad después de 3 segundos? ¿Va? Muy bien, dice que es un proyectil que tiene una velocidad horizontal inicial de 40 metros sobre segundo en el borde de un tejado. Ok, ese es el tejado. Vamos a hacer nuestro dibujito. Y es un proyectil. Entonces vamos a ponerlo así. Ándale, está bonito, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a poner los datos. Tiene una velocidad de 40 metros sobre segundo, el borde en tejado. Encuentra las componentes horizontal y vertical. Tenemos como datos el tiempo, que son de 3 segundos. Recordemos que el tiempo es una cantidad escalar. Tenemos otro dato importante y aquí está engañoso porque dice que es una velocidad horizontal inicial. Uno pensaría en un principio, no, pues esta velocidad es como en crudo, debo sacar la componente en X y la componente en Y. Pero leamos con mejor atención. Dice que es velocidad horizontal, es decir, que ya me está diciendo cuál es la velocidad inicial en X, ¿no? Es decir, que la velocidad inicial en X es la misma que me está dando de dato ahí, que sería simplemente esos 40 metros sobre segundo. De manera muy capciosilla y tomando en cuenta el concepto que ya conozco, que es que la velocidad de manera horizontal no cambia, no va a aumentar ni se va a reducir porque no hay aceleración de manera horizontal, yo puedo concluir entonces que, por lo tanto, la velocidad en X final pues, va a ser la misma, 40 metros sobre segundo. Lo que puede cambiar es en vertical, ¿no? Ahora, la velocidad inicial en la componente en Y, como podemos ver, el proyectil va a dejarse caer, básicamente, verticalmente. Entonces, la velocidad inicial en Y es de 0. Algo muy parecido a lo que veíamos en el avión. Y algo que yo conozco es la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo. La tomo positiva porque, como dice que está al borde del tejado, o sea que se va a caer,
va hacia abajo, la gravedad también va hacia abajo, pues tomo todo positivo. No tendría sentido tomar la gravedad negativa, porque no va en contra del movimiento, ¿sale? Muy bien, ahora sí, entonces, ¿cómo voy a encontrar la velocidad final de esta parte en vertical? Pues la velocidad final en y sería igual a su velocidad inicial en y por el tiempo más la gravedad por el tiempo mismo, ¿no? Calculamos todo esto y como sé que velocidad inicial en y es 0, pues esto se me va. Por ende, la velocidad en y de manera final sería igual a simplemente la gravedad por el tiempo, que sería igual a, vamos a calcularlo, velocidad en y final es igual a la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que son 3 segundos. Esto implica que la velocidad en y es igual a 29.4 metros sobre segundo. Ahora, bien importante, si yo quiero tomar la velocidad o quiero pensar en la velocidad vertical solo así, está perfecto, 29.4. Pero si yo lo quiero tomar ya como un vector más allá, de hecho pues sí nos dicen las componentes horizontal y componente vertical, hablamos de manera vectorial, pues tendré que decir su dirección. ¿Cómo puedo decir su dirección? Pues que va hacia abajo, ¿ok? Esto es correcto. Si quiero ser más precisa, puedo decir perfecto. Entonces, por lo tanto, la velocidad final aquí es esta, es positiva, ¿no? Porque está yendo a la derecha, todo muy bonito en ese vector. Y en y, mi velocidad en y final sería igual a menos 29.4 metros sobre segundo. ¿Por qué negativa? Pues porque vas abajo. Nada más por ese motivo. ¿Sale? Continuamos con un siguiente ejercicio. Dice así: una pelota de béisbol sale golpeada por el bate con una velocidad de 30 metros sobre segundo a un ángulo de 30 grados. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad después de 3 segundos? Bueno, aquí ya cambia un poquito más la cosa, ¿no? Pero igualmente está sencillo, no te preocupes. Dice que una pelota de béisbol sale golpeada por un bate. Entonces vamos a dibujar la situación para imaginárnoslo, ¿no? No sé dibujar muy bien, así que voy a poner el proyectil, que es la pelota, sale lanzada, bla, 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 y tiene toda una trayectoria, ¿no? Así. Con una velocidad de 30 metros sobre segundo, entonces vamos a ir poniendo datos de una vez. Aquí, fíjate muy bien, va a tener su movimiento tanto horizontal como su movimiento en vertical para tener esta trayectoria hasta que llegue, ¿vale? Entonces hablaremos de que claro que va a haber una altura máxima en y también tendremos un alcance en X, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a poner entonces los datos correspondientes a este problema. Datos. Para empezar, la velocidad inicial. Tenemos una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. A un ángulo, ok, tenemos un ángulo alfa o teta, la letra que tú quieras ocupar, 30 grados. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad después de 3 segundos? O sea que lo que yo quiero saber es la velocidad en X de manera final y quiero saber la velocidad en Y final también. Y esto es en un tiempo de 3 segundos. También tenemos gravedad, aquí sí, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Estos son valores finales, lo que yo necesito saber. Esto es lo que me pide. Perfecto, vamos a empezar entonces con, primero, conocer la velocidad inicial en X y conocer la velocidad inicial en Y. ¿Por qué? Porque yo tengo la velocidad así solita, ¿no? Pero no en las componentes, la tengo así, digamos aquí. Velocidad inicial, yo necesito saberla en componente en Y y en componente en X, lo que yo ocupo. Para eso, muy sencillo, para la X hacemos 30 por el coseno de 30 y para la Y es 30 por el seno de 30. Así de sencillo. Esto implicará entonces que la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y será igual a, 30 por el
si 30 por el coseno, me daría igual a 26 metros sobre segundo. Y mi velocidad inicial en Y, que es estos mismos 30 por el seno de 30, serían 15 metros sobre segundo. Ándale pues. Aquí ya puedo contestar una pregunta, que es que cuál es la velocidad en la componente en X final. Pues es la misma que la velocidad en el componente X inicial. Sabemos que como no hay un cambio en la aceleración, no hay una aceleración que cambie, pues debe ser la misma, ¿no? Entonces sería un valor de 26 metros sobre segundo. Ya terminamos con una, qué bonito. Nos falta ahora la del Y, pero no pasa nada, igualmente está bastante simple. Y vamos a ocupar pues la siguiente fórmula, que dice que la velocidad final, en este caso en Y, vamos a ponerle velocidad Y final para ir usando la misma notación todo el tiempo. Velocidad Y final, ahí está, sería igual a la velocidad inicial en Y inicial, más la gravedad por el tiempo. Sustituimos estos valores y tenemos que la velocidad Y inicial pues es de 15 metros sobre segundo, más nuestra gravedad, que es de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué aquí se la tomo negativa? Pues porque el objeto fue lanzado hacia arriba. Entonces, pues la gravedad sí está yendo en dirección contraria. Por el tiempo que fue de 3 segundos. Vámonos. Entonces, por lo tanto, la velocidad Y final sería igual, metemos todo esto en la licuadora, es decir, nuestra calculadora, y nos va a dar un valor de menos 14.4 metros sobre segundo. Y ya terminamos. Así de fácil, que chulada, ¿no? Y sin más, te doy las gracias por acompañarme en este video. Espero que haya quedado sumamente claro para ti esta forma de resolver ejercicios, cómo es que en este movimiento tenemos que separar la forma horizontal de la forma vertical, y lo analizando si bien por separado, pero también forman parte de uno solo, porque es un solo movimiento. Donde, por ejemplo, también aquí está bien padre porque tenemos que diferenciar entre cantidades vectoriales y cantidades escalares, como lo veíamos en el tiempo. Muchas veces decimos, no, es que cómo voy a calcular el tiempo de manera vertical y luego utilizarlo de manera horizontal, o al revés, ¿no? A veces decimos, no, pero es que no se puede, el horizontal con lo horizontal, o vertical con lo vertical. Pues sí, realmente sí es así, pero cuando hablamos de formas o de cosas vectoriales, ¿no? Si yo hablo de la distancia con respecto a Y, pues claro, no va a ser lo mismo que con respecto a X, porque son componentes distintas. La velocidad en la componente en X no va a ser la misma velocidad final que la componente en Y. ¿Por qué? Pues bueno, porque sabíamos que de manera vertical hay una aceleración, que es la gravedad, y en horizontal no hay aceleración, la velocidad todo el tiempo es constante. Hablamos de esta forma vectorial. Pero cuando hablamos de tiempo, en el tiempo no pasa nada, porque el tiempo no es un vector. No es un vector que podamos separar en componente X y en componente Y. El tiempo es una cantidad escalar. Entonces podemos estarlo combinando o utilizarlo para una cosa y para la otra al mismo tiempo. Pero bueno, ya no te entretengo más y te doy las gracias por acompañarme en este videito, y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. En todas nos puedes encontrar como Instituto Mexicano Interdisciplinario. Espero que nos sigas, ahí subimos algunos memes de repente. Y bueno, cuídate muchísimo, bye.